Nosotros aquí actualmente en la escuela, a partir del año 2003, iniciamos con una nueva carrera que es la de médico cirujano y partero. Entonces, ese sería el inicio de la carrera de médico cirujano y partero. Pero quiero decirles que no es una escuela nueva, es una escuela con mucha antigüedad, a tal grado que es una de las escuelas que inician con la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Entonces la escuela empieza a funcionar en 1896, pero los antecedentes vienen siendo de 1849 a 1871, donde llegan médicos procedentes de Cataluña, España, y que traen la terapéutica homeopática. Ese es el inicio de la homeopatía, pero hay que tomar en cuenta que la escuela no es solamente una escuela de homeopatía, es una escuela donde se imparten 64 materias en el plan de estudios y solamente una materia es de homeopatía. Este sería en el caso de los médicos cirujanos, y homeópatas en el caso de los médicos cirujanos parteros viene siendo quitándole 10 materias, ¿no? O sea, serían 54 materias de medicina, que serían del primer semestre al 10º semestre, más un año de internado que también nosotros lo tenemos como escolarizado, ¿sí? Entonces, el recorrer de la historia de la escuela, podríamos decir que hay una parte muy importante en 1862, cuando el presidente Benito Juárez expide el primer acuerdo para que pueda existir los tratamientos con la terapéutica homeopática, ¿sí? Entonces, ya para 1893, el general Porfirio Díaz Mori, presidente de la República en esa época, crea un decreto para crear el Hospital Nacional Homeopático. Entonces es cuando surge el cuestionamiento de quién va a atender ese Hospital Nacional Homeopático. Entonces se hace el decreto presidencial en 1895, donde se funda la escuela y empieza ya a trabajar en 1896. ¿Sí? Cabe mencionar que existe un antecedente del general Porfirio Díaz que viene relatado en un libro que se llama Introducción a la Terapéutica Homeopática, por el autor David Flores Toledo, en el cual menciona una hija del general Porfirio Díaz que él sufría de una fístula y esa fístula no sanaba, y es cuando le recomiendan que vea al fundador del Hospital Nacional Homeopático y nuestro primer director de la escuela, llamado Joaquín Seguri Pesado, el cual lo trata y con éxito le cura su problema. Entonces surge este cuestionamiento por parte de él, que dice: si esta terapéutica es tan buena, pues necesita una escuela, y entonces se funda la escuela, y es a través de, nuevamente lo repito, por decreto presidencial. Y cabe mencionar que la escuela en esa época tiene 5 años la carrera, y en los 5 años son materias de medicina. Solamente en el último año de la carrera les dan homeopatía. Y también el decreto presidencial dice que la escuela y los egresados van a tener los mismos derechos y obligaciones que las otras escuelas de medicina. Hay que tomar en cuenta
que el fundador de la escuela y del Hospital Nacional Homeopático, el doctor Joaquín Seguri Pesado, primer director de la escuela, que ya les había mencionado, él es egresado de lo que era la Universidad de México, que antiguamente la escuela se llamaba Escuela Nacional de Medicina. Entonces, retomando ese nombre, el doctor Joaquín Seguri Pesado le pone el nombre a la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. Empieza la escuela y con una serie de situaciones y de carencias donde no tenía un lugar establecido donde poder ejercer la enseñanza. Y todavía a partir de eso, para 1923, la escuela la quitan como escuela dependiente de la Secretaría de Educación Pública y la mandan a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces en esa época la Universidad Nacional Autónoma de México dice: nosotros no necesitamos una escuela de medicina, porque ya tenemos una escuela de medicina. Y la mandan a la escuela a estudios superiores como homeopatía. Y empieza a desaparecer y a no tener egresados de licenciatura. Y es hasta 1926 donde un grupo de egresados de la escuela hacen los movimientos para que, a través del que era entonces presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, resuelve el problema, y el problema se resuelve de la siguiente manera: si la escuela fue creada en 1895 por decreto presidencial, tiene que ser derogado ese decreto presidencial. Y entonces, para que vuelva a existir la escuela, se vuelve a crear un decreto presidencial con el general Plutarco Elías Calles, y esto sucede el 12 de marzo de 1928, y ambos decretos, el primero de 1895 y este de 1928, se encuentran en el Diario Oficial de la Federación. Y nuevamente en este decreto se vuelve a hablar cuáles son las características que debe de tener la escuela para los egresados, y donde se mencionan cuáles son las materias. Y nuevamente son materias de medicina, y teniendo una materia por año de homeopatía, ¿sí? Entonces la escuela sufre un peregrinar porque no tenía un lugar propio, ¿no? Entonces la podemos encontrar en la casa de un doctor que era director de la escuela, que se llamaba José Mayoral, y esto correspondía a lo que es hoy la calle de Artículo 123 en el número 49. Y así anduvo vagando, y es hasta 1936 cuando se integra al Instituto Politécnico Nacional. Y entonces primero se encuentra en la calzada de Tlalpan, en la calle que se llama San Antonio Abad, en el número 5, y posteriormente ese edificio tan conocido por muchos de nosotros, aunque seamos egresados de aquí de esta escuela que se encuentra en la colonia La Escalera, se conoce el edificio que estaba en Sadi Carnot y Gómez Farías, que lo que hoy viene siendo la FETSE, del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE. Ahí era la sede, y es en esa época cuando entra a la escuela a formar parte del Instituto Politécnico Nacional, y es donde la escuela sufre una transformación
y adquiere una relevancia por pertenecer a este Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Entonces hay personajes como en esa época, en 1936, el doctor Eutimio López Vallejo, director en esa época, un profesor Juan Manuel Ortiz de Zárate, que ustedes pueden ver la fotografía a mi espalda, que es el primer decano del Instituto Politécnico Nacional, en 1982, como lo marca la ley orgánica del instituto, ¿sí? Y personajes como el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, Luis Salinas Ramos, que sus hijos en la actualidad son los que se encargan de los laboratorios que se llaman Medicor. Entonces este doctor desde esa época empezó a trabajar lo que sería un laboratorio homeopático. Y también personajes como Tarcisio José Sánchez Primo, Roberto Vargas Peláez, Pedro Castellanos del Sanz, Manuel Pérez Vasconcelos, Eugenio Macería Bugallo, Edelmira Bocellú, Ismael Sánchez, José Franco Lugo, Raimundo Gutiérrez, José Medina y Guillermo Hidalgos Basoco. Son los personajes, tanto estudiantes como profesores, y el director, que ya lo mencioné, quienes hacen todos los trámites para que la escuela entre a formar parte del Instituto Politécnico Nacional en 1936, a través de ese excelente presidente mexicano, el general Lázaro Cárdenas, y ese fundador del instituto, que se llama Juan de Dios Batis. Y la escuela empieza a sufrir transformaciones. Entonces es hasta el año de 1973 cuando es el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, que le dan el terreno aquí en la colonia La Escalera. Y entonces la primera piedra se pone el 18 de agosto, como se llama el auditorio que tenemos aquí en la escuela. Y entonces por esas épocas teníamos un plan anual, y de ese plan anual pasamos a un plan semestral. Y quiero decirles que la escuela era muy pequeñita, teníamos un total de, cuando yo estudié, que soy generación 1973-1982, teníamos un total de alumnos que oscilaban entre los 500. Y ahorita en la actualidad tenemos más de 3.500 alumnos en ambas carreras, porque tenemos esa situación de que nosotros tenemos la carrera de médico cirujano y homeópata y médico cirujano partero, que fue creada en el año 2003. Y pues básicamente esto sería parte de la historia, ¿no? Y que ustedes se den cuenta que como nos ven o nos veían antiguamente, pensaban que nosotros nada más recetábamos homeopatía, y lo cual no es cierto, porque nosotros somos médicos y tenemos una gran ventaja, que podemos manejar una terapéutica alternativa como es la homeopatía. Es cuanto yo les puedo comentar con respecto a la historia.